Me presento. Soy el licenciado Félix Toral, facilitador, certificado ante este órgano jurisdiccional correspondiente, atribución que me coloca frente a ustedes en esta audiencia que tiene por objeto la identificación de las necesidades que cada uno de ustedes tienen como intervinientes en este conflicto. En una primera instancia se hace necesario explicarles a ustedes en qué consisten los mecanismos alternativos de solución de controversias. Estos mecanismos de solución de controversias tienen como finalidad principal propiciar el entendimiento entre las partes que están inmersas en un conflicto y, a través de ese diálogo, la identificación de objetos que tengan en común, objetivos que tengan en común para la concreción de un acuerdo que dé por terminado ese conflicto. Dicho lo anterior, y dada la información que se me hace llegar respecto al caso que nos ocupa, se tiene por cierto que es voluntad de ustedes intervinientes la celebración de la presente audiencia con el objeto de establecer un diálogo para la resolución del conflicto que emana de los diversos acontecimientos suscitados el pasado 7 de marzo del 2023, de los cuales se desprende que a raíz de un accidente automovilístico suscitado entre el hoy imputado señor Enrique Frías Cortés y el denunciante señor Julián Echave López, el imputado propinó varios golpes al denunciante posterior al hecho de tránsito. Y en consecuencia de ello, la víctima, el señor Echave, ha tenido afectaciones en su salud y en su economía por las erogaciones que ha realizado para la recuperación de su salud. Por estos hechos, y una vez que se corrió el proceso propio de seguimiento de la denuncia interpuesta en contra del señor Enrique Frías Cortés, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones. En caso de que se le encuentre culpable de la comisión de dicho delito, puede enfrentar una pena de 6 meses a 2 años de prisión, conforme a lo establecido en el artículo 130 del fracción segunda del el Código Penal para el Distrito Federal. Todo lo anterior, tenemos que la situación que hoy nos pone en esta sesión se puede resolver a través de un acuerdo o un medio alternativo de solución de controversias, ya que el delito por el cual está vinculado a proceso la víctima, el imputado, es un delito que se persigue por querella, y el proceso penal, dentro del proceso penal aún no se dicta el auto de apertura a juicio. Esto hace que se colmen los requisitos de oportunidad y procedencia establecidos en los artículos 187, 88, 89 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, y pasando a lo concerniente a lo expresado como afectaciones por parte de la víctima, el señor Julián Echave López ha expresado que identifica gastos por 99,000 pesos por conceptos de reparación de daños a su auto y el pago de facturas hospitalarias. Todo ello derivado de los hechos acontecidos el día antes señalado, indicando que él interpone la denuncia en contra del señor Frías Cortés con el objeto de conseguir justicia y evitar que otra persona pase por lo que él ha pasado. Por otro lado, y en lo concerniente al imputado señor Enrique Frías Cortés, él acepta a plenitud su responsabilidad en los hechos de los que se le acusa y menciona estar arrepentido completamente de su reacción y de haber agredido al denunciante. Y es por ello que su intención es poner a disposición de la víctima, el señor Echave, un cheque certificado por la cantidad de 135,000 pesos para que se cubran los gastos en los que ha incurrido el señor Echave, derivado de los hechos acontecidos por los cuales está sujeto a proceso penal. Adicionalmente, el señor Frías Cortés siente la necesidad de expresar una sincera disculpa, señor Echave, por los hechos acontecidos. Y finalmente, también el imputado está dispuesto a someterse a un tratamiento psicológico para el manejo de la ira. Todo ello con el objeto de resarcir el daño que ha causado a la víctima y procurar que nunca se vuelva a ver involucrado en una situación de esta naturaleza. Claro está ello con el objeto de que se paralice la acción penal que hay en su contra. Todo lo anterior, es evidente que ambas partes tienen objetos o objetivos en común sobre los cuales se pueden trabajar para la consecución de un acuerdo. Por un lado, la víctima, el señor Echave, puede tener acceso a la justicia a través de la reparación del daño. Cabe mencionar que la consecución de justicia no implica tener
en pena corpórea a algún imputado o alguna persona que se halle culpable de la comisión de un delito. Él puede tener acceso a la justicia a través de la reparación del daño que se le ha causado. Y con la propuesta del imputado de someterse a ayuda psicológica para el manejo de la ira, disminuye el riesgo de que vuelva a actuar de la misma manera y, en consecuencia, también cubra el objetivo de la víctima en cuanto hace a tratar de evitar que se vuelva a repetir una situación de esta naturaleza. Por otro lado, el imputado, el señor Frías Cortés, al asumir las consecuencias de su actuar a través del pago de los daños que ha causado a la víctima, él consigue que se desista la acción penal en su contra y, en consecuencia, evita que pueda terminar en la cárcel. De lo anterior, y a razón de cierre de mi intervención, se somete a consideración de los intervinientes el análisis de las ideas planteadas con anterioridad, con el objeto de que razonen sobre ellas e identifiquen la viabilidad que pueda existir para la concreción de un acuerdo que dé por terminado el conflicto que nos ocupa, ya que es necesario que el acuerdo que se llegue a construir como parte de un medio alternativo de solución de controversias emane de sus voluntades, ya que es uno de los principios rectores de los medios alternativos de solución de controversias.